Ahí estamos. Iba a grabar la clase del turno tarde esta vez porque en el turno de la mañana hay el ejercicio 5 tenía un error cuando lo hicimos. ¿Sí? Entonces por eso voy a grabar la clase de ustedes y voy a subir la clase de ustedes esta vez. Acá le voy a poner el link al video. Y bueno, el tema de hoy es estática, que ya tuvieron la clase teórica, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí. Entonces lo que vamos a trabajar hoy está todo resumido en la próxima diapositiva, en la parte teórica importante, que en estática vamos a tener que fijarnos en que se cumplan estas dos condiciones de equilibrio, y vamos a introducir una magnitud que se llama momento de una fuerza, ¿sí? La primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de las fuerzas o la resultante es igual a 0, ¿sí? Y como estamos hablando de vectores, esto significa que la resultante en X va a ser igual a 0 y la resultante en Y va a ser igual a 0. La segunda condición de equilibrio dice que la sumatoria de los momentos de las fuerzas va a ser igual a 0, ¿sí? Y para que tengamos todo bien en claro, el momento de una fuerza es el producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el producto vectorial? El cálculo para hacer el producto vectorial, para calcular el módulo, ¿se lo acuerdan? Es la matriz. ¿Cómo? ¿No sería el producto que se hace con la matriz? El producto vectorial. Es el vector No, perpendicular de estos creo dos que les vectores. habían enseñado una forma de hacerlo, sí. Pero bueno, en sí, para calcular el módulo es el producto entre el módulo del vector R y el módulo del vector F por el seno del ángulo que forma entre esos dos vectores, ¿sí? Y como es un producto de una fuerza y una posición o distancia, nos da en unidades de Newton por unidades de metro, ¿sí? Newton metro, nos queda el momento de una fuerza. Y es por el seno del ángulo que forman esos dos vectores también. Una pregunta, ¿cómo serían los términos de estas condiciones en un sistema de fuerzas concurrentes y no concurrentes? ¿Se acuerdan lo que era un sistema de fuerzas concurrente y no concurrente? Sistema de fuerzas, ahí para que quiero que hizo el ruido de que alguien se está incorporando. Los sistemas de fuerzas concurrentes eran en los que todas las fuerzas estaban aplicadas sobre un mismo punto, ¿sí? Entonces, como todas las fuerzas están aplicadas sobre un mismo punto, el momento de todas las fuerzas va a ser 0, ¿sí? Porque la distancia de ese punto va a ser 0. Entonces, para los sistemas de fuerzas concurrentes, lo que nos vamos a tener que fijar sobre todo va a ser en la primera condición de equilibrio, ¿sí? Porque la otra directamente es como que no va a tender a girar ese sistema. O a moverse por la otra condición de equilibrio, ¿no? En cambio, en los sistemas de fuerzas no concurrentes, sí vamos a tener que prestar atención a las dos condiciones de equilibrio. El ejemplo de sistema de fuerza no concurrente más básico es una cupla, ¿sí? Que tiene dos fuerzas que van en paralelo y que no están aplicadas sobre el mismo punto. Bueno,
esto es lo más importante de toda la clase y la idea de los ejercicios es que puedan entender esto y usarlo para resolver los problemas. Vamos a ir haciendo, los primeros ejercicios son un poco más sencillos y después se va a ir complicando un poco. Primero vamos a tener ejercicios con fuerzas, solo con todas las fuerzas concurrentes. El ejercicio 2 nos dice que el cuerpo B pesa 100 newton y nos da un dibujito de que hay un techo, una cuerda y está sosteniendo el cuerpo B, ¿sí? Nosotros siempre que tengamos así una cuerda, la vamos a considerar como que es inextensible, ¿sí? Y como que la cuerda hace una fuerza de tensión sobre un cuerpo hacia un sentido, ¿sí? Entonces hace una fuerza de tensión sobre el bloque hacia arriba y después hace una fuerza sobre la pared, ¿sí? Hacia abajo, ¿sí? Así es como vamos a tomar que funcionan. Así es como, porque no vamos a considerarlas que sean extensibles o alguna otra propiedad de las cuerdas, vamos a considerarlas inextensibles. Entonces van a transmitir esa fuerza de igual medida. Bueno, ahora vamos a ver el problema. Dice, dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? ¿Vieron alguno en la teoría? Me parece que no, profe. No, en la Bueno, teoría no vimos No, nada. ¿no son los diagramas que se dibujan a flecha con todas las fuerzas? Y el exacto, cuerpo eso es un y... diagrama de cuerpo libre en el cual nosotros, como es de cuerpo libre, vamos a fijarnos en un cuerpo y vamos a ver todas las fuerzas que estén influyendo sobre ese cuerpo, ¿sí? Entonces, el cuerpo en este caso va a ser el bloque B o cuerpo B, ¿sí? ¿Qué fuerzas están influyendo sobre el cuerpo B? Los 100 kilos, los 100 newtons. El peso, ¿sí? El peso, siempre que ustedes hagan un diagrama de cuerpo libre, como es un cuerpo, siempre va a haber un peso. Entonces siempre va a haber una fuerza peso que va hacia abajo en un diagrama de cuerpo libre. Y después, ¿qué otra fuerza está influyendo sobre este cuerpo? La gravedad. En sí, la gravedad no es una fuerza, sino que es el peso, la fuerza que se crea por la existencia de la gravedad. ¿Sí? Es como lo mismo. El Profe, efecto de la gravedad es que crea una fuerza-peso. profe, Sí, dice un compañero si lo puedo aceptar. Mateo Boga. dale, no escuché justo cuando hizo, viste que me hace un... Sí, sí, no No, pasa nada. no hay nadie intentando ingresar ahora. No hay nadie. Bueno, ahora le digo, estaba en el grupo, puse. Capaz que está en otro link. La otra fuerza que está influyendo, aparte del peso, es la fuerza que está haciendo esta cuerda, ¿sí? Que esta cuerda está haciendo una fuerza porque si no tuviese esa cuerda sosteniéndolo, no estaría ahí colgando y se caería, estaría cayéndose al piso, ¿sí? Entonces, tenemos dos fuerzas acá, el peso y la tensión de la cuerda, ¿sí? Después nos dice que planteemos las ecuaciones de equilibrio. Ahí está. Las ecuaciones de equilibrio, vamos a hacer esas mismas ecuaciones que yo les mencionaba en la diapositiva anterior, las vamos a plantear. Una es, la primera condición de equilibrio va a ser que la sumatoria de la fuerza en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿sí? En X no tenemos ninguna fuerza, fíjense acá en el diagrama. No hay ninguna fuerza que esté actuando en el eje X. Y en Y vamos a tener dos fuerzas.
Las que van hacia arriba las vamos a considerar positivas y las que van hacia abajo las van a ser negativas. Por eso, T menos P va a ser igual a 0, entonces T va a ser igual a P. ¿Sí? Cuando P lo pase sumando, me va a quedar que T es igual a P. Y después nos dice, halle la tensión de la cuerda, como T es igual a P, la T va a valer 100 newton. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con uno un poquito más complejo. Nos dice que hallemos la tensión T1 y T2. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener que hacer acá son dos diagramas de cuerpo libre. Si yo me fijo en el primer cuerpo, en este de acá, de más arriba, ¿qué fuerzas están influyendo sobre este cuerpo? La de la cuerda y la del peso del cuadrado, que son los 600 newtons. El peso, sí, ¿qué cuerda? La de arriba y la de Ay, abajo también. de donde está sostenida. La cuerda de arriba, pero también la cuerda de abajo. La de abajo también. Y el Exacto. cuerpo O de sea abajo que está también, sostenido además con de la... 600 newtons. En total van a ser tres fuerzas. Mm. ¿Sí? El peso, que es la de 600 newton, la T2, que no sé cuánto vale todavía, y la T1, que tampoco sé cuánto vale. Este es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1. Si yo planteo la sumatoria de fuerzas, me va a quedar T1 positivo porque va hacia arriba, y T2 y el peso negativos, ¿sí? Con signos menos, porque van hacia abajo. Y bueno, esta ecuación no la puedo resolver, ¿no? Porque no sé en cuánto vale ninguna de las dos T. ¿Está bien? Sí. Entonces vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre para el otro cuerpo, el cuerpo 2. Y ahí es una situación muy similar al ejercicio que hicimos antes, ¿no? Porque está solo el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba para este cuerpo de acá. Y entonces Claro. ahí, ahora vamos a calcular, y la cuenta en sí va a ser muy parecida a la que hicimos antes, ¿no? Porque lo único que cambia es que antes eran 100 newton y ahora son 1000 newton, pero nos va a quedar T menos P igual a 0. Entonces nos va a quedar que T2 es igual a P2 y es igual a 1000 newton. Y una vez que sé que T2 vale 1000 newton, ahora sí puedo volver a la ecuación que tenía planteada antes, ¿sí? Para ver cuánto vale T1. Y entonces ahí calculo, despejo T1 y me dan 1600 newton, ¿sí? Hasta acá era como que veníamos con todas fuerzas en un solo eje, ¿sí? Fíjense que acá de nuevo la sumatoria de fuerzas en X no había ninguna y la sumatoria de fuerzas en X tampoco había ninguno. Vamos a complejizarlo un poquitito. Halle las tensiones de las cuerdas T1 y T2. ¿Cómo sería el ángulo acá con respecto al eje X? De la T1 con respecto al eje X. Si este de acá me dice que vale 30. Un ángulo recto. Digo, si acá hago una línea recta en el eje X, la recta T y la horizontal, ¿cuánto van a tener de ángulo? 30 grados va a quedar así, va a quedar 30 grados, es este mismo ángulo, va a quedar acá abajo, ¿sí? Y este ángulo de 60 acá va a quedar acá. El dibujo está hecho más o menos a escala, así que se ve que el ángulo chiquito este quedó de este lado, ¿no? Es una cuestión un poco más Sí, profe. matemática, ¿sí? De geometría. Bueno, acá está el diagrama de cuerpo libre, directamente ya se los puse como va, pero fíjense que lo que teníamos era el peso hacia abajo, ¿sí? En realidad estamos basándonos en un punto acá, ¿sí? Podríamos haberla llamado T3 a esta que está llamada peso, pero hubiese valido igual 1000 newton, ¿sí?
Y bueno, la T2 iría en diagonal hacia la derecha con un ángulo con respecto al eje X de 60 grados y la T1 con un ángulo respecto al eje X de 30 grados. ¿Sí? Cuando tenemos las fuerzas en diagonal, como hacíamos el otro día que trabajábamos con vectores, para poder sumarlos y restarlos vamos a tener que separarlos en sus componentes en los ejes X e Y, ¿sí? Hay dos formas en sí de separarlo en sus componentes. En este caso lo hicimos de esta manera con los docentes. Fíjense, yo podría haber dicho que T1 en X era T1 por el coseno de 30, ¿sí? O que es T1 por el coseno de 150, ¿sí? Es lo mismo decir que es T1 por el coseno de 150 o que es T1 por el coseno de 30. Lo diferente es que me va a quedar con un signo, si le pongo por el coseno de 30, tendría que después aclarar que esta fuerza es negativa, ¿sí? Si le pongo por el coseno de 150, en el coseno de 150 me va a dar el mismo resultado que el coseno de 30, pero negativo, ¿sí? Entonces ya me queda directamente con el signo que va en la fuerza. Y bueno, el seno de 150 es igual al seno de 30, ¿sí? ¿Entienden que 150 y 30 de dónde salen? El 150 es 180 menos 30, 150, ¿sí? Porque Sí, el profe. 180 es el ángulo llano. Entonces, la forma esta que estaba planteada acá para calcular las componentes es contando siempre el ángulo que hay con respecto al eje X de los positivos. Esa es una forma de contar y te queda con el signo correspondiente. Si no, el signo uno se lo pone aparte. ¿Está bien? ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende? Bien. Esto era de la clase pasada, lo que veíamos. Ahora lo descomponemos en sus componentes para trabajar con esas ecuaciones, esto sigue siendo un sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Porque las tres fuerzas que hay concurren en un punto, todas las podemos representar en este eje de coordenadas y todas terminan o empiezan en el punto cero, ¿sí? Entonces vamos a plantear la primera condición de equilibrio. Y vamos a decir entonces que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y en X tenemos dos fuerzas, T1 en X y T2 en X, ¿sí? Esto va a ser igual a 0 entonces, ¿sí? Como les decía recién, una forma es poner el ejercicio cuando lo hicimos a la mañana estaba mal escrito porque tenía un menos en lugar de un más. Una forma es, si tomamos los ángulos así como los tomamos recién, desde el eje X de los positivos, tenemos que sumar dos valores positivos acá, ¿sí? Porque esto, el coseno de 150 va a hacer que este término de acá termine siendo negativo, ¿sí? Y este otro va a ser positivo. La otra forma podría haber sido, si yo pongo T1 por el coseno de 30, tendría que haberle agregado un signo negativo tendría que haber sido menos T1 por el coseno de 30 más T2 por el coseno de 60, ¿sí? Lo aclaro bien porque ese era el ejercicio que hoy hicimos a la mañana y yo cambié la ecuación, pero no me había fijado que los resultados en realidad que estaban después estaban mal calculados. Entonces, planteamos la sumatoria de fuerzas en X. Tengo dos incógnitas, porque no sé ni cuánto vale T1 ni cuánto vale T2. No puedo continuar trabajando algebraicamente esto porque no... puedo despejar cuánto valdría T1, pero me va a seguir quedando cuánto vale T1 en función del valor que tenga T2, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora es plantear la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Planteamos la sumatoria de fuerzas en Y. En Y teníamos las dos tensiones que iban hacia arriba, ¿sí? Y el peso que iba hacia abajo.
el peso que va hacia abajo va a ser negativo, y las dos tensiones que van hacia arriba van a ser positivas, ¿sí? Si le pongo seno de 150 o seno de 60, me van a quedar directamente positivas, ¿sí? Y ahora sí, yo tengo en esta otra ecuación, tengo de nuevo las mismas dos incógnitas que tenía antes, ¿sí? T1 y T2, porque PC, que vale, creo que decía que valía 1000 Newton, no estoy seguro, pero si no después lo revisamos. Sí, era 1000, ¿no? No, 100, perdón. Creo que eran 100, yo tengo anotado 100, capaz que me comí un 0. Ahora lo vemos. Me parece que era 1000. Ah, sí, era Sí. 1000. Bueno, antes de mostrarle eso, tengo dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas y las ecuaciones son independientes. Que son independientes significa que salieron de distinta función, ¿sí? No las creé a partir del mismo función con distinto trabajo algebraico. Una era de la sumatoria en X y otra era de la sumatoria en Y, ¿sí? Eso me permite entonces que por sustitución yo puedo reemplazar, si yo sabía que T1 era igual a todo esto, reemplazo todo esto en la otra ecuación, ¿sí? Y acá lo que hago es factor común, T2, es como que está todo el paso matemático de una hecho. Pero está hecho factor común T2, ¿sí? Y después todo lo que me quedó en el término pasa dividiendo a el peso. ¿Sí? ¿Lo entienden? Ahora vamos a ver. Si hice factor común T2, acá me quedó menos coseno de 60 grados dividido el coseno de 150 grados por el seno de 150 grados. Y acá, en este otro término, me quedó solo el seno de 60 grados. ¿Sí? Entonces me quedó T2 multiplicado por todo eso, y todo eso es lo que pasa acá abajo dividiendo al peso. ¿Sí? ¿Lo entienden de dónde, qué pasa en este paso? Son por ahí dos pasos juntos que se hacen, pero es una cuestión matemática. Factor común T2 y paso dividiendo todo el término que me quedó. Y después tengo que hacer el cálculo, porque estos son todos senos y cosenos. Lo hago con la calculadora y son todos números. Y el peso sabía que valía 1000 newton, ¿sí? Y si tengo 1000 newton dividido un número que me va a dar un número, todo esto porque es senos y cosenos, son todos adimensionales, la tensión me va a quedar en newton, ¿sí? Le puse un montón de decimales porque, bueno, por eso de que estaba el error, en realidad con que digamos que es 866 newton ya estamos. 866 newton. Bueno, entonces ya obtuve T2, y ahora, ¿cómo sigo? Hay que sacarte uno. Exacto, sí, entonces me vengo a esta ecuación que ya lo tenía despejado T1, y entonces es como que la más fácil. Reemplazo T2 por el valor que obtuve, hago la cuenta y me da que T1 vale 500 newton. ¿Sí? Creo que no pedía nada más este problema, ¿no? Era esto. ¿Cuánto valía T1 y cuánto vale T2? Bueno, ¿alguna duda de este problema? No, profe. Bueno, ahora vamos, creo que tenemos dos problemas más tenemos. Este es un poco más complejo porque ahora vamos a empezar a meternos con las fuerzas no concurrentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver que no podemos decir que todas las fuerzas están aplicadas sobre el mismo punto como en los ejercicios anteriores. Y vamos a tener que tener en cuenta bien qué sucede con la segunda condición de equilibrio y con los momentos de las fuerzas. Fíjense, nos pregunta, ¿cuál es el peso del cuerpo PB para que el sistema esté en equilibrio? Y el sistema es como una balanza, ¿no? Hay un palo con
dos cuerdas que sostienen dos cuerpos. Y en el medio, un punto de apoyo de la balanza, ¿sí? Que fíjense que va a haber tres fuerzas ahí acá, ¿sí? Está el peso A, que vale 80 newton, está el peso B, que es lo que no sabemos cuánto vale, y va a haber una fuerza acá de reacción, ¿sí? Que va a ir en sentido hacia arriba. Y después nos da también como dato cuáles son las distancias, desde donde se encuentra el punto A hasta donde se encuentra la reacción, y desde donde se encuentra el punto B hasta donde se encuentra la reacción. ¿Saben lo que es una fuerza de reacción? ¿Lo vieron en la teoría? La fuerza normal, ¿la mencionaron en la teoría? Trato de explicárselo, si no. Explícala, profe, Explíquenlo, porque si lo vimos no explíquelo, lo sí. No, Bueno, yo tengo el mate acá, ¿sí? Yo estoy haciendo una fuerza ahora con mi dedo, ¿sí? Estoy presionando el mate y estoy haciendo una fuerza. Ah, sí, nos lo explicó. Yo hago una fuerza contra el mate. Y la pelota y eso. Claro. Eso. sí, sí. Yo hago una fuerza contra el mate, pero el mate Y está haciendo el una mate fuerza contra mi también hace dedo. una Porque fuerza. si el mate no está haciendo una fuerza contra mi dedo, es como si yo estuviese en la yerba en realidad, y mi dedo se estaría hundiendo en lugar de estar así quieto, ¿sí? En la yerba, en cambio, yo hago fuerza y como la yerba no llega a ser una fuerza tan grande como la que yo hago con mi dedo, el dedo se me empieza a hundir en la yerba. Pero en el mate hace una fuerza igual a la que yo estoy aplicando contra el mate de madera, ¿sí? Y esa fuerza se llama fuerza de reacción. Cuando uno está parado, ¿sí? Uno tiene un peso hacia abajo, ¿sí? Si no existiese otra fuerza, si la Tierra no está haciendo una fuerza contra nosotros, es porque no hay nada abajo y nos estamos cayendo, ¿sí? Cuando saltamos en un precipicio o algo así. Cuando saltamos una pileta, mejor así no parece que nos estamos muriendo. Pero cuando estamos en el piso parados, nosotros estamos haciendo una fuerza hacia abajo, que es nuestro peso, pero el piso hace una fuerza de reacción contra nosotros para que nos mantengamos estables, ¿sí? Para que estemos ahí parados y no nos estemos hundiendo en el piso. Y esa fuerza se llama normal o reacción. Si nosotros acá no tuviésemos esta fuerza de reacción, esta vara con las dos fuerzas de peso estarían cayéndose para abajo, porque si son dos fuerzas que van para abajo, ¿por qué razón se va a mantener ahí si no hay una fuerza que va para arriba? ¿Sí? Entonces, eso es la reacción. Vamos ahora a plantear la primera condición de equilibrio, ¿sí? O no, como es un sistema de fuerzas no concurrentes, vamos a fijarnos directamente en la segunda condición de equilibrio. Fíjense que se los escribimos para que les quede escrito también en la diapositiva, para si después lo quieren ver de ahí. Elijo un punto cero o un punto origen cualquiera, y en este caso nos conviene, ahí se agregó alguien más, nos conviene que ese punto de origen sea ese punto que está marcado ahí 0. Pero en realidad, nosotros podemos elegir cualquier punto como origen y cualquier punto como punto 0. De hecho, yo cuando terminemos de hacer este ejercicio les voy a mostrar qué pasa, se los voy a mostrar rápido, qué pasa si hubiese elegido otro punto. Yo ni siquiera es necesario que esté dentro de este plano, podría haber elegido un punto por acá, ¿sí? Por acá a un costado, podría haber elegido un punto de origen. Pero ¿por qué elijo ese en donde está marcado que sería este punto donde está haciendo la fuerza RI? Porque a partir de ese punto que yo estoy fijando, yo voy a determinar cuáles son los momentos de cada una de las fuerzas. Y yo no sé cuánto vale la reacción todavía, ¿sí? No sé cuánto vale la reacción. Y si yo pongo
que el punto cero está justo acá donde está la reacción, entonces el momento de la fuerza de reacción me va a dar 0. Y cuando yo haga la ecuación, me va a quedar después una sola incógnita. Si yo no tomo este punto y elijo hacerlo con otro punto, me voy a encontrar con un problema porque voy a tener dos incógnitas, ¿sí? Que una va a ser la reacción y la otra va a ser el peso B. Entonces siempre elijan un punto en el cual desconozcan el valor de una fuerza o algo así como punto cero. Esa es la razón por la cual conviene elegir ese punto. Igual después lo hice eligiendo como punto el punto de acá. Después se los voy a mostrar. Y a partir de este punto, entonces, que es el punto cero, es el punto a partir del cual yo mido los vectores de posición, ¿sí? Esta D1, D2 y D0 las voy a medir a partir de este punto, ¿sí? Por eso es también que me conviene este punto de acá. Porque de acá yo sé que la posición o el vector posición desde acá hasta acá, donde está aplicada esta otra fuerza, es de 1 y es igual a 2 metros de distancia, ¿sí? Y el vector desde acá hasta donde está aplicada la fuerza PB tiene un módulo de 3 metros, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta una cosa más todavía, ¿sí? Y el módulo del D0 me va a dar 0 metros, ¿sí? Por eso es que este momento, el momento 3, como están acá, ve que dice momento 1, momento 2, momento 3, el momento 3, que es el de la fuerza RI, me va a quedar 0. Entonces después se me va a simplificar esta ecuación, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta una consideración. ¿Ustedes vieron que acá había un más chiquitito y un menos chiquitito? Sí. ¿Lo Sí, ven lo ahora? vemos. Me parece que Sí, no lo lo habían vemos visto ahora. antes, porque si no alguien me tendría que haber preguntado, ¿qué es eso? ¿Eh? Yo le iba a preguntar. Está bien, me tendrían que haber preguntado si tenían duda. Bueno, una manera de plantear esto es que acá, fíjense que tenemos 6 vectores, ¿sí? El vector D1, el vector P1, el vector D2, el P2, el D0 y el RI. Una manera de plantear esto es, a esos vectores los pongo todos sin signo, o sea, no les tomo positivo y negativo, ¿sí? Y defino el signo del momento de la fuerza según si el sistema giraría en sentido horario o antihorario respecto al punto de referencia cuando solo está actuando esta fuerza, ¿sí? Vamos a repasar qué estoy diciendo. Si el punto de referencia es 0, ¿sí? Sería como que este punto estaría clavado acá. Y solo está actuando esta fuerza de peso, ¿sí? Este sistema giraría en este sentido, ¿sí? ¿Se ve bien cómo se mueve el mouse? Este sentido que es antihorario, Horario. ¿sí? Sentido antihorario. Entonces, consideramos que el momento de esta fuerza va a ser positivo, que este era M1 sería. M1 sería positivo. Y en cambio, si nos fijamos en esta fuerza, es una fuerza que va hacia abajo, y estaría acá fijo en este punto, esta estaría girando en el sentido horario, ¿sí? Y cuando gira en sentido horario, consideramos que el momento de la fuerza va a ser negativo, ¿sí? Eso es una forma. Después en la diapositiva hay otra forma de verlo, pero esta es la que enseñamos siempre y la que me parece a mí que es la más clara. Está, pero en anexo de la diapositiva, porque yo les pongo la presentación en sí, y después si ven, abajo después pueden ver un poco más de texto, ahí pueden ver si lo quieren
entender o tratar de plantear de otra manera esto. Sobre todo para cuando ya estén estudiando para el final o algo así, ¿sí? Para ahora, con que lo sepan de una manera ya es suficiente. Yo se los presento de más de una manera para que ustedes puedan integrar mejor los conocimientos y les termine cerrando todo, así que no queden cosas colgando de decir, ¿por qué acá puso este signo? Esa es una pregunta que me la tendrían que estar preguntando cada 2 por 3. ¿Por qué, profesor, ese signo es negativo? ¿Por qué ese signo es positivo? Eso es muy importante en esta clase de vectores. Entonces, les estaba marcando esto porque acá está cómo lo vamos a hacer justamente. El momento de esta fuerza dije que lo iba a tomar como negativo, entonces le puse el signo negativo acá. ¿Sí? Y esta la quité porque la distancia 0 era 0, entonces no tenía momento directamente. El momento 3, como le había dicho antes, era 0. Entonces, fíjense, si todo esto es igual a 0, la única incógnita es PB. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tengo un error que arriba se llaman P1, P2 y abajo PA, PB. Bueno, disculpen. Bueno, podemos hacer el cálculo, ¿sí? Pasamos esto sumando, ¿sí? Entonces nos queda que 3 metros por PB es igual a 2 metros por 80 newton. Y pasamos los 3 metros dividiendo, ¿sí? Y entonces ahí podemos calcular cuánto vale PB. ¿Qué me dicen de este resultado de PB? 53,3 newton. ¿Cuál es la dirección y el sentido de este PB? Es sentido horario. Sentido horario y sentido antihorario lo usamos sobre todo para los momentos de la fuerza. Ahora estamos hablando de la fuerza sola, PB, ¿sí? Positiva. Entonces, arriba, Claro, sería abajo es como un positivo. vector, ¿sí? Ah, El módulo es 53,3 newton y les estoy preguntando cuál es la dirección y el sentido. La dirección sería hacia abajo. Y el sentido. La dirección sería en la recta vertical y el sentido sería hacia abajo. Sí. Pero fíjense que a mí me quedó no me quedó con el signo negativo. ¿Por qué no me quedó con el signo negativo este resultado? Por cómo yo lo había planteado. Yo había planteado que voy a Porque poner no solo usaste los la módulos signo. de los vectores, sin signo. ¿Sí? Por esto de acá, el resultado no me da con un signo negativo. Pero, por la interpretación del gráfico, yo tengo que decir que va hacia abajo. ¿Sí? Aparte, el peso, siempre que haya un peso, va a ir hacia abajo. ¿Sí? Bueno, fíjense que para verlo después, sobre todo si quieren, para verlo más detenidamente después, si yo quería tomar como cero el punto de la barra donde hace el peso PB, si yo quería tomar como punto cero este punto de acá, lo único que se me habría modificado es las distancias, ¿sí? La distancia 1 hubiese, planteando esta misma ecuación de acá, la distancia 1 serían 5 metros, la distancia 2 serían 0 metros porque es acá en este mismo punto, y la distancia 3 serían 3 metros, ¿sí? Y de nuevo tengo que ver si hace girar en sentido horario o antihorario, resuelvo el problema, llegamos exactamente al mismo resultado, ¿sí? Para que sepan que el resultado no va a depender nunca de qué punto tomen ustedes como punto cero. Ustedes pueden tomar cualquier punto como punto cero. El resultado es 1, les va a dar el mismo resultado. Tomen el punto cero que tomen, siempre va a dar el mismo resultado. Bueno, y lo que menciono abajo es, si lo queremos hacer de una manera distinta a esta que planteaba, de sumar los momentos de acuerdo a si hacía girar en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj.
pero no se los voy a mencionar ahora como para que se queden con eso que vimos. Vamos con las dudas de este ejercicio. ¿Qué dudas ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Yo, profe, no entendí por qué pusiste el -3 PB. O sea, quedó el menos porque está como reaccionando para el otro lado. El menos, es porque el momento 2, que tenía acá, Sí. este momento está dado por la fuerza PB. ¿Sí? Ujú. Y como mi punto de origen es este de acá, esta fuerza PB va a hacer que este sistema gire en este sentido. Claro. Entonces, como está haciendo que gire en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario, Sí. considero negativo el momento de esa fuerza. El momento, Ah, esto directamente considero negativo. M2 considero que es un valor negativo y le agrego un menos. bien. Listo. ¿Sí? Está. Y Gracias. después a todos los vectores que estaban comprendidos dentro, ¿sí? A todas las fuerzas y todos los vectores de posición, los considero sin signo, a ninguno le pongo, porque si no yo podría haber dicho, bueno, el vector es un peso, es un vector que va hacia abajo, podría considerarlo negativo. El vector posición va hacia la izquierda, podría considerarlo negativo. Entonces, no, para unificar tomamos todos los vectores con su valor absoluto, o sea, de todos los vectores tomamos el valor positivo, y después, según si hace que el momento gire hacia el sentido antihorario, es positivo, y si es sentido horario, es negativo. Negativo. Bien. Listo. Bueno, Yo tengo otra pregunta. decime. Para saber si el ejercicio que dice que para saber que el sistema esté en equilibrio, ¿se puede hacer una sumatoria o algún cálculo para ver si está Para en equilibrio? corroborarlo, Claro, vos decís, ¿no? sí. Se pueden hacer muchos cálculos para corroborarlo, y eso es básicamente lo que yo trato de hacer, mostrándoles después que si yo tomo otro punto, me llego al mismo resultado, ¿sí? Lo que yo puedo, el próximo ejercicio es un poco más complicado y tenemos que plantear la otra condición de equilibrio, porque fíjense que en este teníamos pocas fuerzas, entonces planteando solo la segunda condición de equilibrio, yo pude llegar al resultado de 53,3 newton. Pero en el próximo ejercicio que vamos a hacer, vamos a tener que plantear también la primera condición de equilibrio. Que la primera condición de equilibrio nos decía que la sumatoria de fuerzas era igual a 0, ¿sí? En X no tenemos ninguna fuerza, por ejemplo, en este problema, pero en Y teníamos estas tres fuerzas. Si sumamos estas tres fuerzas que tenemos, PA, RI y PB, nos tiene que dar 0, ¿sí? Eso es algo que podríamos corroborar, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando lo corroboremos nos vamos a dar cuenta que, bueno, que RI todavía no habíamos calculado cuánto vale. Y ahí nos va a dar que vale 133,3 newton. Otra forma de corroborarlo sería, bueno, yo tomé como punto de referencia 0 este punto de acá. Y en base a eso planteé los momentos de la fuerza. Y si tomo otro punto de referencia, me tiene que dar lo mismo. Me tiene que dar yo planteo la ecuación y me tiene que dar una ecuación coherente que con los valores que yo reemplazo del resultado que me dio cuando resolví el problema, me dé una ecuación válida, ¿sí? Una ecuación válida significa que, como estoy corroborando, si a mí me da que 5 es igual a 7, no es válido. Si a mí hago una ecuación y me da que 147 es igual a 147, es válido. Es un poco la vida del estudiante universitario, ustedes están iniciándose, pero la idea es que en un futuro ustedes sean autónomos y puedan verificar si el problema que resolvieron está bien resuelto o no, ¿sí? Es como un poco más, todavía no les exigimos tanto y con que sepan resolver el problema y después vengan a consulta y nos pregunten a nosotros,
si está bien o mal, ya sería suficiente, ¿sí? Pero si quieren ir buscando formas de corroborar si el problema está bien o mal, también nos pueden preguntar en consulta o pueden ir intentando en sus casas. Voy a pasar al próximo problema, que estas fuerzas no concurrentes, el último que en la clase, y es lo más complejo que vamos a llegar a ver de estática. Profe, con relación a las clases de consulta, ¿podrá ser que alguna sea de la tarde? Bueno, dale. Dale, yo, como tengo la comisión de ustedes de la tarde, voy a poner, ¿qué día? A ver, el miércoles. El miércoles lo voy a poner a la tarde, ¿sí? Voy a dar Bueno, consulta el miércoles a la mañana y el miércoles a la tarde. Entonces, ahora me lo anoto acá para no olvidar. A la porque 1:30, también, o sea, ¿puede bueno, ser? ¿O están en clase el miércoles a la 1:30? no tenemos clase los miércoles. Ah, bueno. Porque también, o sea, por ahí como no tienen los resultados los problemas, digamos, entonces tampoco sabemos si lo estamos planteando bien o si estamos Exacto. llegando bien a los resultados, o sea. Sí, sí. Bueno, entonces yo me voy a poner consulta el miércoles a la 9 de la mañana y el miércoles a las 13:30. Así me aseguro de que puedan venir ustedes que son de la comisión de la tarde. Gracias. Voy a subir una noticia ahora cuando terminemos la clase. Voy a subir una noticia ahí con el link y eso. Muchas gracias, profe. Eh, bueno, este es el último ejercicio, que como es de lo más complejo que van a llegar a ver, yo, aparte de también de resolverlo y hacer el ejercicio, también les quería mostrar algunas cositas para eso de que corroboren si, si los resultados a los que llegan están bien y la forma en la que pueden corroborarlo. El ejercicio 11 dice, Q, que es este bloque que está acá, pesa 1000 newton. Nos pide que calculemos la tensión en la cuerda y las componentes RAX y RAY de la reacción en el punto A. Considere que la viga tiene un peso distribuido a lo largo de la misma de 200 newton. Bueno, hay mucha información que nos dice acá. Esto, el peso está distribuido a lo largo de la viga, nos dice que el centro de masa de esta viga, si toda esta viga es uniforme y todo el peso es uniforme, el centro de masa de la viga termina estando en el centro de la viga. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clase de centro de masa? Se los mencionó en teoría seguramente. Hugo, ustedes tienen a Hugo. El centro de masa sería el punto donde estaría aplicado toda la fuerza que esté haciendo esa viga, ¿sí? Y si el centro de masa estaría en el centro de la viga, nosotros podríamos simplificar este sistema poniendo una fuerza de 200 newton, ¿sí? Del peso de toda esa viga en el centro de la viga, a los dos de distancia, ¿sí? Entonces nos va a quedar, ya les dije cuál es el peso de la viga, que va a quedar a los 2 metros hacia abajo. ¿Qué otro peso tenía? El del bloque, ¿sí? Abajo también, pero en la punta, 4 metros. ¿Y cuáles son las otras fuerzas? Q, La fuerza Q y la fuerza... Los 200 newton a lo largo de... No, Sí, y el peso los 200, distribuido, que son los 200 newtons. eso, los 200 sí. newton de la... Dos fuerzas. Sí.
Se estas escucha dos fuerzas que van cortado. hacia abajo, tenemos que sí o sí tener una fuerza que vaya arriba, ¿no? Porque si no, eso se está La de la moviendo hacia abajo. cuerda. La tensión de la cuerda Claro, la es tensión una sería. tercera fuerza, ¿sí? Y después, si la tensión de la cuerda es hacia la izquierda, ¿sí? Tiene que al menos haber alguna fuerza que vaya hacia la derecha. ¿Cómo, profe? No se te escuchó nada. Sí, se escucha Digo, si cortado. la tensión de la cuerda va diagonal hacia la izquierda, Hay algo que necesita ir hacia la derecha. tiene que haber sí o sí alguna fuerza que vaya hacia la Fuerza. derecha. Sí, ¿Cuál puede ser? Es una de estas fuerzas que nos está pidiendo. Estas la, reacciones que nos piden son dos fuerzas, ¿sí? ah, Reacción en el punto A, en el eje X, va a ser una fuerza que va a ir hacia la derecha, ¿sí? Y la reacción en el punto A, en realidad va a ir hacia arriba o hacia abajo, pero sí que va a haber una reacción en este punto. Van a ser todas las fuerzas, ¿sí? Acá están representadas. Fíjense que ahora no es como antes que poníamos todos yendo en particular, sino que están en distintos puntos. Y bueno, esas son las incógnitas. La tensión, X y R. Podemos empezar. Podemos empezar por calcular cuánto vale el ángulo, ¿sí? Porque nos da la distancia E4 y 0, metros, ¿sí? ¿Para qué quiere cuánto vale este ángulo? ¿Cómo, profe? profe, ¿puede repetir? Sí, acá estoy empezando a calcular cuánto vale el ángulo beta, ¿sí? Sí, Voy a hacer con arco tangente de A y... ¿Por qué yo quiero saber cuánto vale beta? Está relacionado acá, ¿sí? Yo sabía que sí, tengo acá en diagonal, ¿sí? Pero para después operar con vectores, yo tengo que descomponer en X y Y a ese T, tensión. Entonces, voy a saber cuánto es el ángulo beta, para poder descomponer en X y en Y. ¿Entiende por qué avanzo haciendo esto? Si no, podría haber avanzado planteando las ecuaciones de equilibrio y me iba a encontrar con que después iba a tener que hacer esto, ¿sí? Vamos a ver ahora sí las ecuaciones de equilibrio. El 11,3090 grados está redondeado a 11 grados. La primera equilibrio que nos decía, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Entonces, si en X, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0. Y en X, ¿qué fuerzas teníamos? Estas dos que nos está presentando esta que teníamos acá dibujada en X y esta que sería la tensión en X. Que la X va positiva hacia la derecha y la otra debe ser negativa. ¿Sí? El 1 que está enfrente de la sumatoria de las fuerzas en X es... Es porque es la primera ecuación que se usa. Ah, eso iba a preguntar. No, sí, tranquila, no tiene nada que ver con... Es como nombrando la ecuación. Después, el paso siguiente es plantear la sumatoria de fuerzas en I. ¿Sí? Y en I vamos a tener, fíjense, ¿cuántas hay? 4, ¿sí? La reacción A en I, el peso 1, la componente de T en I y el peso C, ¿sí? Se llama
el nombre que le dimos no era lo mismo como lo habíamos mencionado, pero es el peso este de 1000 newton. Nosotros habíamos dicho peso Q. Y los dos pesos están hacia abajo, ¿sí? Y las dos reacciones están hacia arriba. ¿Se acuerdan que cuando estaba dibujada la RAI, yo les dije que en realidad la RAI no sabemos si va hacia arriba o hacia abajo? Ahora suponemos que va hacia arriba. Si hacemos los cálculos y nos da un valor negativo, significa que va a ir hacia abajo. Pero podemos hacer todo el proceso de cálculo igual, ¿sí? Suponiendo que va hacia arriba, y si llegamos al resultado puede ser que nos dé después al final que es hacia abajo. La tensión no, la tensión en I sí o sí va a dar positiva, ¿sí? Porque ya sé que va así en diagonal. ¿Está bien? Va en el sentido de la cuerda. Por eso sí o sí va a ser positiva la tensión en I. ¿Se entiende entonces hasta acá? Acá planteamos la primera ecuación de equilibrio, tanto en X como en Y. Y ahora tenemos que definir cuál sería nuestro punto cero en este problema. ¿Cuál les parece que vamos a elegir como punto cero, como origen? Ese punto que yo les decía que puede ser cualquier punto. ¿El circulito negro? Nos conviene el circulito negro, ¿sí? Acá está dibujado un circulito negro porque es como se suele dibujar un punto de rotación Como un de algo, eje. ¿no? Como si hubiese un clavo ahí. Pero nos conviene en este punto, en principio, porque no tengo idea cuánto vale RAX y cuánto vale RAI. ¿Sí? No sé cuánto valen. Entonces, nos va a ser de utilidad para después que no nos queden tantos términos cuando yo plantee los momentos de la fuerza. ¿Sí? Acá están planteados los momentos de la fuerza. Fíjense esto. Tengo RAI por 0. T por el seno de 10, esto sería TI por 4 metros. El peso de 1000 newton por 4 metros y el peso de 200 newton por 2 metros. ¿Sí? Fíjense que ya tengo los signos acá. ¿Por qué estos dos tienen signo negativo y estos positivo? Este no tiene signo porque iba a ser multiplicado por 0. ¿Por qué 2 metros? El 2 metros era este. Yo dije que estaba justo en el medio. El P1 es. Está justo en el medio de estos 4. Ah, bueno. ¿Sí? Porque el centro de masa, al estar el peso distribuido, el centro de masa está en el medio. Listo, listo. Fíjense que no puse ni RX ni TNX. ¿Por qué no las puse? ¿Alguien se dio cuenta de que no están? Tomé solo las verticales. Una forma para resolver este ejercicio es tomando solo las fuerzas que están en vertical. Y otra forma de resolver el ejercicio hubiera sido tomando las fuerzas así en diagonal como están, ¿sí? Si yo hubiese tomado las fuerzas en diagonal, la que está en diagonal y completa las otras, cuando yo hago el momento de la fuerza, fíjense, la distancia era 0, esta era la reacción, la distancia era 0, ¿sí? Fíjense que en el planteo de acá arriba no estoy hablando de reacción en X y reacción en Y por separado, estoy hablando de la reacción. Y la distancia es 0 porque pasaba por el punto. La tensión completa, no hablo de la tensión en X y la tensión en Y, ¿sí? La tensión por la distancia donde estaba aplicada la tensión por el seno del ángulo que formaba. Fíjense que me va a terminar quedando, esto es lo mismo que si yo hubiese visto la componente de T en I, nomás, ¿sí? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Es otro orden, porque este RT vale 4 metros. Me quedó el seno del lado de la derecha, el seno del lado de la izquierda, lo mismo, ¿sí? Esto es planteándolo, o sea, como la fuerza, el momento de la fuerza T completa. Y esto es el momento de la fuerza T en I.
Y es lo mismo porque t en x pasa por el origen. Por el punto que yo planteo como origen es este de acá, y t en x pasa por ahí, ¿sí? Porque t en x yo la prolongo y pasa por ahí, por ese origen. ¿Se entiende? ¿Por qué? Puedo usar solo la componente de las fuerzas verticales, o si uso la que está en diagonal como una fuerza en diagonal, me da el mismo resultado. Y las otras dos fuerzas que eran verticales están multiplicadas por el seno de 90, que es 1, ¿sí? Entonces me queda lo mismo, cuando eran los dos pesos que eran verticales, ¿sí? Entonces, por esto es que es lo mismo si yo tomo solo las fuerzas verticales o si también incluyo las fuerzas que van en sentido horizontal. Me parece que los escucho muy callados, me parece que está complicado entenderlo esto. Sí, para mí sí. Sí, un poco. Bueno, Si podés después, volver a explicar lo que recién explicaste, estaría bueno. bueno, lo que explicaba es que una forma de resolverlo, que es como está acá la ecuación número 3, es poniendo solo las fuerzas que están influyendo en el eje Y, que son todas fuerzas paralelas, ¿sí? Porque si están todas influyendo en el eje Y, son todas fuerzas paralelas, ¿sí? Y las fuerzas en X pasan todas por el origen, entonces no las pongo directamente, porque pasaría lo mismo que en el caso de RI. Como pasan por el origen, la distancia sería 0, ¿sí? Eso sería una forma correcta de resolver el problema, pero yo les quería mostrar de dónde venía esa forma. Por eso les puse acá, con la definición, si yo pongo la fuerza en diagonal por el desplazamiento, por la posición, la fuerza por la posición, por el seno del ángulo que forma la fuerza con la posición, que era la definición de lo que decíamos que era el momento. ¿Se acuerdan de cuando yo les dije el momento de una fuerza es el producto vectorial entre la posición de esa fuerza respecto a un punto y el módulo de esa fuerza? Entre la posición y esa fuerza en sí? Entonces el producto vectorial era t por la posición de t por el seno del ángulo que formaban esos dos. Y es lo mismo que haberme quedado con el momento de tení. ¿Sí? Eso es lo que les quería mostrar. Pueden usar todas las fuerzas verticales nomás para hacer este tipo de problema, pero quería que sepan de dónde viene eso. ¿Sí? Porque todas las fuerzas que estén en el eje X están pasando por el 0. Y después es ir resolviendo esto, ¿sí? Fíjense que la única incógnita que tengo acá planteada, como esto elegimos como punto 0, donde pasaba la R ahí, esto me va a dar 0, y entonces me da que todo esto es igual a 0. Entonces puedo ir despejando la tensión, ¿sí? Es el cálculo, ¿no? 1000 newton por 4 metros más 200 newton por 2 metros dividido el seno de 11 grados por 4 metros, ¿sí? El seno de 11 grados tiene que ir entre paréntesis. Y todo el término de arriba tiene que ir entre paréntesis. ¿Sigo? Sí, Si quieren, sigo ahora hasta el final del ejercicio y después volvemos si es necesario. Bueno, una vez que ya sé cuánto vale t, voy a las ecuaciones que había planteado antes, por eso le tenía el número 1, para que vean que ahora volvemos a la ecuación que habíamos planteado antes, y ahora despejamos cuánto vale RA en X y cuánto vale RA en Y, ¿sí? Porque
este tita es el coseno, es el ángulo que formaría la diagonal R con el eje X. ¿Sí? Eso es tita. Que una vez que, no lo pedía en este ejercicio, pero para que sepan, una vez que sabemos cuánto vale RA en X y RA en Y, podíamos obtener cuánto salía ese tita, cuánto valía ese tita, ¿sí? Haciendo arco tangente. Entonces, fíjense que la componente en X de R es de 5.683. Y la componente en Y es de 95 nomás, ¿sí? Por eso es que la R, la resultante, en realidad me va a quedar una diagonal muy cercana al eje X, porque por eso es que me da un ángulo de 1 grado, menos de 1 grado me da, ¿sí? Esa va a ser la reacción resultante. Un ángulo muy chiquitito va a tener esa reacción, ¿sí? Y ahí termina este problema. Una pregunta. Sí. Donde dice coseno y hay un circulito con una línea, ¿sería de Q? No, eso es tita. Eso es lo que no entendía. Esa es una letra griega. ¿Y cuánto equivale? No sé. No lo había calculado todavía acá. Pero yo sabía que acá no lo había calculado todavía. ¿Ves? Pero yo sabía que este término completo era RAX. Porque fíjate que era justamente lo que había planteado desde acá, ¿no? RAX había dicho que era R por coseno de tita. Después al final sí lo calculé. Al final lo calculé y ese tita valía casi 1 grado. Es este ángulo que calculo acá. Pero acá todavía no sabía cuál era el valor. Y RAI también está hecho en función de tita, pero no sé cuánto vale en sí. ¿Sí? Bueno, antes de terminar con la clase, yo les quería mostrar un poco relacionado a eso que decían de las verificaciones. Acá nosotros nos había dado el resultado 5.789,5 la tensión. Yo lo hice, si consideramos todos los decimales haciendo exactamente las mismas cuentas, me da este valor que tengo acá abajo. ¿Lo ven? 5.608,92. Empiezo a decir todos los números mal, ya estoy medio cansado. Lo que les quería mostrar acá es que si yo quiero ver el momento de esta tensión respecto al punto A, lo puedo hacer con cualquier vector de posición que yo quiera. Puedo tomar como vector de posición estos 4 metros como tomé para hacer el ejercicio. Que dije que la tensión estaba acá y que tomé 4 metros. Acá la tensión la estábamos multiplicando por el ángulo que formaba y por 4 metros. Pero yo también, si quería, la tensión, he tomado estos 0,8 metros, por ejemplo, ¿sí? Pero si tomaba estos 0,8 metros, tendría que haber tenido en cuenta el ángulo que forma el vector de posición, el vector de la tensión, era diferente, ¿sí? Entonces, acá yo les mostré que tomando un vector posición de 4, un vector posición de 0,8 metros, si yo corregía el ángulo y hacía el seno del ángulo que estaba entre esos dos vectores, llegamos al mismo momento de la fuerza, ¿sí? 0,005 newton metro. Esto es también para cuando ya van queriendo repasar un poco más este tema, que vean que el vector yo lo puedo considerar hasta la fuerza que yo tengo
como yo quisiera, pero tengo que respetar el ángulo que después esté formando ese vector positivo con fuerza. ¿Sí? Bueno. Acá los dibujitos de cómo había planteado el vector posición, si lo quiero plantear así, el ángulo que tengo que considerar es este de acá. Y el vector posición, si lo quiero plantear hasta acá, el ángulo es este de acá, el que habíamos considerado cuando resolvimos el problema, de 11 grados. ¿Sí? Esto es ya un poco más avanzado, pero dado que estoy acá para volver a explicárselo si tienen duda, se los quería ir mostrando, o para que después lo tengan en el PowerPoint y lo puedan ver también más tranquilo cuando ustedes quieran. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más de estos temas de la clase, si no ya dejo de grabar y terminamos. Y podemos preguntar algo de alguna otra clase o cualquier otra cosa. Bueno, voy a dejar de grabar